Rivera y soy parte de Fundación Vive Río Lerma. Llevo la dirección administrativa y todo lo que conlleva pues estas funciones, ¿no? Desde realizar los trámites gubernamentales propios de la fundación hasta en temas de procuración de fondos. Ok. Bueno, yo soy Pilar García, soy directora de Educación Ambiental de la fundación. Soy licenciada en biología. En pocas palabras, les voy a dejar con la persona que hace todos los trámites legales y gubernamentales para que tengas para toda la parte de tu ONG, ¿no? Perfecto. Y ella es la bióloga que se encarga de todo el show, o sea, es la parte interna y la parte externa. Ok, perfecto. Entonces, pues los dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok, a ver, entonces, si quieres yo hago las preguntas. O sea, si tú vas 5 y yo 5. Vale. ¿Y cuál es la situación actual del río Lerma? ¿A qué te refieres en cuanto a contaminación? Ajá, exactamente. Pues es crítica realmente. ¿Qué es una pregunta más específica? O sea, de contaminación, o sea, ¿cómo ha estado? De contaminación. De flora, fauna. Ok. Porque sí son cosas diferentes. Discúlpenme. En el río se empieza, no sé si ustedes ya han visto más o menos cómo está la conformación del río. Comienza en Almoloya del río. ¿Sí? Okay. En Almoloya del río hay una laguna que surge como un manantial. Este manantial empieza a hacer el fluido del agua. Esa primera parte no tiene contaminación tan extensa como la tienen los 5 kilómetros aproximados que están en la zona industrial de Lerma. ¿Sí? ¿Qué tipo de contaminantes tiene? Pues presenta muchísimos y de diferentes fuentes. Unas son las industrias, otros son los rastros y otras es la basura y el drenaje municipal. En cuanto a la flora y la fauna, bueno, depende del pedazo o la parte de extensión del río, encuentras diferentes especies. Actualmente ya no se encuentran. Una de ellas era Ambistoma lermense, que es el ajolote, que es un ajolote moteado. Realmente es como muy feo si lo ven aquí porque estamos acostumbrados a que nos promuevan el rosita que está en Xochimilco, ¿no? Pero pues en toda la zona montañosa de la Ciudad de México y el Estado de México, lo que nos divide, que es la Sierra de las Cruces, en este lugar hay Ambistoma lermense, Ambistoma mexicano y hay otro, pero no me acuerdo del nombre ahorita. Hay diferentes tipos de aves, era una región de aves migratorias. Actualmente hay aves todavía migratorias en la zona de las ciénegas. Sin embargo, la zona urbana está comiéndose literal la zona natural. Porque hay muchísima gente que dice, por ejemplo, ¿no se han preguntado por qué San Mateo se inunda? Porque era una zona acuosa. Ahí básicamente se secaba y pues igual que en la Ciudad de México se secaba y se hacía tierrita normal, ¿no? Pero pues como está hecho de arcillas, es una zona donde se tiene que retener el agua porque es una zona lacustre. Entonces en esas zonas vienen muchas montañas de Calimaya, del volcán, de la Sierra de las Cruces, que es lo que conocemos como la Marquesa. Vienen un montón de montañas y todo el agua que llueve ahí se escurre a través de las laderas y se estanca ahí, porque era una zona de lagos. El tipo de suelo de las regiones influye muchísimo si va a ser que sea un lago, que sea un río o que el agua se pase que se transmine hacia el fondo de la tierra y llegue a los mantos acuíferos. Bueno, es que es un tema muy extenso, por eso te decía una pregunta más específica, porque... no, si quieres, sí. ¿Qué más? A lo largo del río les había comentado que primero está la zona en la que se genera, ¿no? Empieza a correr el río y los 5 kilómetros aproximados, más o menos, que cubre la zona industrial, pues tiene metales pesados, tiene colorantes de distintas fábricas, tiene ácidos, tiene un montón de cosas. Después de esos 5 kilómetros, no sé si ustedes han ido rumbo a Ixtlahuaca, hacia Querétaro, Atlacomulco. Okay. Sí. La carretera que te lleva a Querétaro es la que pasa por Atlacomulco, Ixtlahuaca y así, ¿no?
El río tiene una extensión de 600 kilómetros, no me acuerdo del dato completo, 600 y algo kilómetros. Empieza en Almoloya del Río y termina en Guadalajara, en el lago que conocemos como el lago de Chapala. Atraviesa 5 estados: el Estado de México, Querétaro, que es un cachito, Michoacán y Guanajuato y Jalisco. Entonces, les decía, cuando nosotros nos vamos acercando más a la zona de Atlacomulco o Ixtlahuaca, ahí podemos ver que el río ya no está tan negro, que está café. ¿Por qué? Porque a lo largo del cauce, pues por la misma corriente se va limpiando, o sea, es como un filtro natural. Y eso pues se va filtrando, se va limpiando. No quiere decir que ya no tenga colorantes, no quiere decir que ya no tenga metales pesados. Simplemente que hay contaminación que se va quedando atorada a lo largo del camino y hay otra, deja pasar el agua. En la zona de entre Ixtlahuaca y Atlacomulco, me parece que sí es Ixtlahuaca, hay una presa que se llama Presa Alzate. ¿La conocen? ¿Han oído hablar de ella? Bueno, esta presa está pasando la primer caseta de Toluca hacia Atlacomulco. ¿Se ubican? Donde está la Facultad de Ciencias y esa zona. ¿Se ubican? Okay. Sí. Entonces está aquí la facultad, está la caseta, 5 o 3 kilómetros después, hacia la derecha está una presa que se llama Presa Alzate. Aquí el agua del río Lerma se va oxigenando a través de un sistema que pusieron en este lugar, son como unas rejillas o unas rendijas que van una atorando la basura y otra pues eso mismo hace que caiga el agua y que gire. Entonces sales de cuenta que está aquí, da la vuelta por acá, aquí se ve como que viene la corriente muy lenta, pasa por esta hundición con lo que les digo, realmente no sé cómo se llama este sistema, pero baja y hacia acá se ve que la corriente viene mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque aquí se oxigena y hace que fluya más. Ok, pues la verdad muy interesante. Yo pensé que casi todo el río estaba contaminado. Pues sí, todo el río está contaminado. Solo visiblemente más claro, pero no quiere decir que aunque tú veas el agua transparente, no tiene contaminantes. Realmente los contaminantes que arrojamos aquí en la zona del Lerma es muy grave, es muy delicada la situación porque tenemos pues industria metalmecánica, industria textil, industria farmacéutica, entonces son pocas las que realmente tratan su agua como lo marca la norma. Todas las demás, sus desechos van a dar al río. Y si a eso le sumas los rastros clandestinos que hay en Santiago Teanguistenco, en Capulua, que cada martes hacen matanza para barbacoa, todos esos desechos biológicos los arrojan al río, sangres, vísceras. Por eso cuando pasamos por el río en la zona del Lerma hay un olor como óxido. Es la sangre. O sea, como por promedio del 1 al 10, ¿qué tanto está? No te alcanza el 10. O sea, tendríamos que aumentar no sé cuántas escalas más, ¿no? Realmente la situación es muy delicada. Tuvimos una expo donde tuvimos una artista plástica y esta artista plástica hacía ciertas pinturas, pero en lugar de usar pintura usaba el óxido que sacaba del río. Entonces imagínate el grado de contaminación que tiene, que pudo plasmar con esos contaminantes pues las obras de arte que ella hace, ¿no? Sí, o sea, la verdad es increíble, y claro. Qué bueno, porque como esos desechos los usan para algo, pues, arte, algo que... Pues más bien dar conciencia, sí. O sea, date cuenta de cómo estamos contaminados y pues eso solamente es lo que vemos por fuera, ¿no, Pili? Pero claro, hacia las comunidades alternas pues encontramos graves casos de niños que traen ya mutaciones biológicas porque muchos de los cultivos se riegan con el agua de este río, entonces encuentras muchos niños que tienen labio leporino, el salpullido es lo de menos, entonces es importante, es un problema de salud bien interesante. Okay. ¿Y cuál fue su motivación para cambiar lo que está ocurriendo en el río Lerma? Bueno, la asociación empezó cuando yo estaba en sexto semestre de la carrera. Tuvimos una plática sobre biodiversidad y medio ambiente.
En esa plática, pues 2 profesoras nos hablaron sobre el río, las ciénegas de Lerma y toda la biodiversidad que había ahí y que ya se había perdido. Entonces yo llegué a casa, le conté a mi papá y me dijo, yo tengo una idea muy buena para salvar el río, ¿no? Pensamos que era muy sencillo realmente. Me dijo, pues ponemos 2 canaletas, una a cada costado y listo, ¿no? En estas canaletas va a llegar el agua del municipio toda sucia y a través de una serie de plantas de tratamiento, pues la tratamos, la limpiamos, la echamos al río y por empuje se va a ir limpiando. Dijimos, pues ya tenemos la solución y encontramos el hilo negro, ¿no? Después, pues seguimos platicando sobre el tema y pues vimos que era algo que realmente que podíamos hacer, ¿no? Desde nosotros como familia o como, pues desde nuestra trinchera, por así decirlo. Y como yo estaba adquiriendo conocimientos biológicos, pues entonces era más fácil unirlo a esto. Después pasó el tiempo y tuvimos una cita con la Comisión del Agua del Estado de México. Bueno, se llama la Comisión de la Cuenca del Río Lerma del Estado de México. Cada estado tiene su propia cuenca, su propia comisión, perdón. Y entonces, pues ya estando ahí entre pláticas y todo esto, nos dijeron en la cuenca, no podemos ayudarles más que con pura información. Y dijimos, ¿por qué? O sea, ustedes se dedican a esto, ¿no? Supone que llevan más de 30 años en este tema, ¿qué onda? Y nos dijeron, pues sí, pero no sé si puedo decir esto. Nos dijeron, pues sí, pero hay un tema muy fuerte de corrupción. Entonces, gracias a la corrupción, nosotros nos llega el recurso, pero nos llega el recurso entre comillas, ¿no? No es que nos llegue completo y nos limita para pagar ciertas cosas, no podemos hacer realmente muchísimo. Entonces, entre las pláticas y esto, yo les decía, se fue formando el equipo, entre ellos entró Graciela, entraron ingenieros civiles, también doctores en física, y entonces se empezó a formar nuestro grupo, nuestra asociación, nuestro equipo. Ya estando ahí yo les decía a ellos, oigan, ¿por qué no nos asociamos con una asociación ambientalista y que ellos nos ayuden a bajar recursos para que nosotros podamos actuar? Y dijeron, oye, ¿por qué nosotros no hacemos la asociación? ¿No? Y pues ya surgió de ahí la asociación. Qué increíble, la verdad. Qué bueno que sí sigan habiendo personas que quieran cambiar lo que está ocurriendo. La tercera pregunta es, ¿cuáles creerían que serían las mejores acciones para minorar este problema? Las mejores acciones. Yo creo que tenemos que empezar desde la conciencia individual. Sí. O sea, empezar a ejercer acciones que como ciudadanos nos permitan tratar de disminuir un poquito el problema, ¿no? Cosas tan básicas como la separación de los residuos sólidos, como el cuidado del agua, que no dejemos correr la regadera hasta que sale calientita, sino lo que siempre hemos oído, una cubeta y etcétera, tratar de reusar el agua de la lavadora. O sea, todo eso, bueno, pudiera conllevarnos a mejorar un poquito lo que se refiere a las calidades ambientales. Y a nivel institucional, bueno, pues creo yo que debería de haber iniciativas de ley donde hubiera penas más severas para las industrias. O sea, que no se les hiciera tan fácil arrojar los residuos o sembrar los residuos en los terrenos, porque finalmente todo eso va al subsuelo. Hay una planta por ahí de baterías, si no mal recuerdo, y esa planta la siembra las baterías en la tierra. Entonces todo ese óxido, todo ese ácido pues va a dar al subsuelo. Hay otra que maneja desechos orgánicos, que se dedica a la fabricación de gelatina y hace exactamente lo mismo con lo que le sobra. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay una legislación que realmente les marque una pena severa, que yo creo que debería de ser, pues sí, cárcel, porque dinero, siempre que haya dinero va a haber corrupción. Sí. Pero cuando ya vemos que tu libertad está en juego, dices, bueno, a lo mejor pueden hacer un poquitito más, ¿no? Sabemos que es un vicio que tiene muchos años en México el tema de la corrupción. Sin embargo, pues creo que ahí nos regresamos al individuo, desde nosotros el no fomentar, ¿no? Y ustedes que están tan jóvenes, pues tratar de hacer realmente una sociedad activa. Nosotros, la generación de mi edad, tenemos conciencia. Sin embargo, no somos tan receptivos
como lo son ustedes. Ustedes tienen pues la juventud, la fuerza, el empuje y las ganas. Entonces creo que usted no es pasarles la bolita, sino también ustedes pueden reeducar a sus papás y decirles, oye mamá, pues la bolsa de basura, ya no estés usando bolsas de plástico, los popotes, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que desde ahí podemos empezar a generar un cambio poco a poco, tal vez. Exacto, perfecto. Claro. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué creen que haga falta para que las personas se concienticen sobre la situación actual? Difusión. Y acerca del problema a uno mismo. Por ejemplo, ustedes se bañan todos los días, ¿no? Uh-huh. Si ustedes tuvieran una regadera que sale agua negra, ¿se bañarían? Exacto. Entonces, cuando aproximas el problema hacia ti como individuo, empiezas a tomar acción, porque ya no es como de, contaminan las fábricas, ya no es como de, contaminan los coches. Sí, contaminan los coches, pero yo todos los días me voy en coche a la escuela o al trabajo, el autobús no está, ¿cómo se dice?, afinado, y todo este tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, solo veis un ejemplo, perdone, este tipo de productos. Nosotros decimos, pues está fácil, ¿no? Voy y me dan un desechable, se acabó, ¿no? Y listo. Pero ¿qué crees? Que hay desechables en el súper, hay desechables en la comida rápida, hay desechables en la comida para llevar, en la escuela también nos dan desechables, en el trabajo nos dan desechables, si vas a la calle te compras una fruta te dan desechables y todo está lleno de desechables, ¿no? Sean plásticos o sean de papel y cartón, son desechables. Entonces, cuando tú aproximas el problema hacia ti y dices, híjole, la cantidad de basura que estamos produciendo me está afectando a mí en la salud, la cantidad de agua contaminada me está afectando a mí en la salud. ¿Y qué crees? Que no nada más es la salud, que el día de mañana ya no vamos a tener agua, literal. En la información que nos compartieron en la cuenca que les comentaba al principio, nos explicaban que el agua que viene a Toluca es de la zona de Ixtlahuaca, en el acuífero de Ixtlahuaca. En esa zona la tierra, los mantos acuíferos se extraen de los mantos acuíferos para alimentar la ciudad 400,000 metros cúbicos de agua, ¿no? Para alimentar la ciudad. La naturaleza por sí sola solamente alcanza a recuperar 300,000 metros cúbicos. Entonces estás perdiendo ahí, ¿cierto? Entonces los pozos, antes si un pozo era de 10 metros para encontrar agua, ahora los pozos son de 200, 300, 400, 500 metros. Pero esto también nos afecta, porque la tierra, y pues es normal porque de eso está hecha, tiene metales pesados en su composición, porque así está hecha, minerales que cuando perforan se van cayendo hacia lo profundo del acuífero y pues eso lo sacan con todo y todo del pozo. Entonces llega a tu casa y ya viene contaminada con metales pesados, ¿no? Uh-huh. Y así. Entonces, cuando ves que el problema ya no es como, pues ahí está el agua sucia y yo me tapo la nariz cada vez que paso, y ves que el problema realmente te afecta directamente, es cuando uno empieza a tomar acción. Okay, entonces, haría más falta como propagar la información, o sea, como dar pues sí, dar la información de lo que está sucediendo igual con el agua y lo que está sucediendo, por ejemplo, lo de que matan cada martes a los borregos y cosas así. ¿Creen que haría un poquito más falta eso? Pues a lo mejor sería un poquito, o más bien un tanto agresivo, porque también hay que tomar en cuenta que estás lidiando con factores culturales. Uh-huh. Entonces, habría que buscar la forma de poder hacer llegar la información. O sea, imagínate que llegas tú a un pueblo donde toda su economía está sustentada en el producto, en la barbacoa, y les dices que no maten ni que demás, pues tiras la economía de ese pueblo prácticamente, ¿no? Claro. Más bien es sí hacer conciencia, pero es complicado, hay que tener un cierto tacto para que no seamos agresivos al decirlo. Igual pasa pues con todas las empresas del corredor industrial, ¿no? Nosotros sabemos que Toluca es una ciudad industrial al 100%. Entonces, ¿qué sucede si tú llegas de una forma agresiva? Decir, no, pues ya no hagas gelatina, o ya tus textiles, van a agarrar sus empresas literal y van a decir, pues con permiso, me voy a ir a otro lado
donde no tenga yo estas trabas y me permitan producir. Entonces, creo que sí debe de hacer uno conciencia, pero también creo que debe de ser desde la sensibilización. Y encontrar como una manera de Como poder llegar a un acuerdo. Así es. No sé, se pueden implementar, por ejemplo, muchos incentivos fiscales, ¿no? Uh-huh. Si tu empresa no haces esto, bueno, no te multo, o más bien hay una reducción en tus impuestos del tanto por ciento, si tú me compruebas que el agua que estás usando, no sé, ¿no? O sea, hay muchas formas, muchos mecanismos, pero que sí tendrían que partir desde el gobierno. Ok. Y otra pregunta sería, ¿existe la posibilidad de que vuelva a haber flora y fauna en el río? Pues a lo mejor mutante, pero no sé, ¿no? Existe la posibilidad. Mira, nosotros tenemos la esperanza en alto. Tanto como asegurárselos, no podemos asegurarlo. Nuestra esperanza es esa, que realmente podamos revertir el problema. Y tenemos la esperanza en alto porque ya se ha hecho en ciudades como China, en ciudades chinas, en Alemania, en otras partes de Europa, donde los ríos estaban tan contaminados, igual o peor que y pues se rescataron. Y actualmente las ciudades en las que estos trabajos se hicieron redujeron la cantidad de calor que se generaba en esa ciudad y además pues regresaron las especies. Entonces por eso les digo, nuestra esperanza está en alto, ¿no? ¿Cuándo, cómo, a qué hora? No podemos asegurar. Volviendo al tema de corrupción, aquí nos dijeron lo de las leyes, ¿no? De implementar leyes para que la gente no haga esto, ¿no? Entonces esa es una pregunta, teniendo en cuenta que vivimos en un país donde te puedes ir, puedes no ir a la cárcel si pagas, aunque hayas matado a alguien. Claro. ¿Ustedes creen que sí vaya a hacer algo el gobierno acerca de ello? Yo creo que el gobierno, más bien, no el gobierno, México tiene tantos problemas actualmente que el último tema que le preocupa al gobierno es la ecología, tristemente. O sea, tenemos índices de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres altísimo. De hecho, vivimos en el estado que más violencia contra las mujeres presenta. Tenemos temas de delincuencia bien importantes también. Entonces, creo que el gobierno está más preocupado por atender esas situaciones, el narcotráfico, que es un tema tremendo ya, que por voltear a ver los temas ecológicos, ¿no? Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo vienen temas precisos a tratar sobre ecología porque los marca la ONU. La ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marca cuáles son los parámetros que cada país debe de incluir en sus planes nacionales de desarrollo y menciona todos los que ya les comenté de los problemas sociales, pero también menciona temas de educación y menciona temas ecoambientales. Entonces, sí deberíamos de ocuparnos en hacerlo, ¿no? Es un avance pues sumado a lo que debe de tener el país. A ver, entonces, hasta la fecha, ¿qué ha logrado esta fundación? Hasta la fecha, ¿qué ha logrado? Si me equivoco, tú me dices. Sí, hemos realizado varias jornadas de reforestación en la zona alta de Lerma. Hemos realizado varias campañas de concientización, de las cuales la bióloga es parte, a través de pláticas en escuelas primarias, secundarias, para poder hacer precisamente esta concientización. En preparatorias. Sí, en universidades también. De hecho, estuvimos en el TEC de Monterrey, en el CONALEP de Lerma, en el CETIS 23 de Lerma también. Dimos un curso de educación ambiental en Lerma para niños pequeños en un curso de verano. Y en otros. A través de la cultura hemos tratado de concientizarlos también en el problema. Presentamos una obra de teatro en el Teatro de Lerma para chiquitos que se llamaba Entre Todos Si Podemos, con artistas del Instituto Mexiquense de Cultura, donde les enseñaban a través de una paradoja de la Caperucita, porque era importante conservar el medio ambiente. Estamos vinculados con algunas otras asociaciones a nivel internacional. Con una de ellas, ahorita estamos realizando trabajos muy importantes, no puedo mencionar el nombre, pero estamos realizando trabajos muy, muy importantes, tienen presencia internacional y están muy ocupados y preocupados porque tratemos de salvaguardar, de rescatar lo que es el río Lerma. Entonces, pues a grandes rasgos,
es lo que hemos podido hacer hasta el momento. Lo más importante es que no han sido con recursos privados, más bien, bueno, no han sido recursos fondeados, sino han sido recursos generados en la misma institución. Eso es lo más importante. Wow, está muy interesante. A ver, ¿qué obstáculos han tenido a lo largo de su trabajo? La apatía de la gente. Que no quieren como... Es que es tanta la negatividad que hay que de pronto dicen, ay, eso no se va a poder, eso es imposible. Entonces, eso es sí como que lo que más nos ha pegado, porque en primera tú dices, híjole, yo voy con la bandera en alto, pero de pronto te dan el bajón, ¿no? Y ya que empiezan a conocer tu trabajo, ya que empiezan a ver cómo sí se puede, pues entonces es poquito a poquito que empiezan a cambiar su panorama, ¿no? Otra también es la cooperación en cuanto a la separación de los residuos y cosas así, porque tú puedes dar una plática y entonces dices, pues todo el mundo entendió y listo, ¿no? Pero llegas el día del mañana a la misma escuela y resulta que estaba igual o peor que como empezaron. Y eso es lo que más nos ha costado trabajo. Es que realmente lo que se ve es el problema del río, pero alrededor del problema del río hay muchas variables que influyen en que pueda ser exitoso, que se logre rescatar, ¿no? Otro de ellos, bueno, por ejemplo, es los bosques. Tuvimos un ejemplo muy cercano que fue cuando construyeron la carretera México-Toluca y ahora el tren interurbano, el tren México-Toluca, que hubo una cantidad de deforestación tremenda, o sea, arrasaron con el bosque. Entonces eso hace que los bosques son llamados bosques de agua, ¿no? También, y sí, generan asimismo que haya humedad y que haya lluvias. Sí. No sé si se fijaron que de unos años para acá todo lo que es muy caliente y eso no se veía. Sí. Pues es producto de esto mismo que está pasando también ahora en el Nevado, ¿no? Que están deforestando y entonces pues no se dan las condiciones de humedad para que llueva como llovía antes. Y obviamente el subsuelo no recupera, lo que decía Pili hace ratito, no recupera el agua que estamos drenando nosotros para poderla usar. Y eso es muy importante porque los árboles sueltan una sustancia al ambiente que atrae la lluvia como un imán. Así. Entonces, por eso es que en zonas donde hay plantas, donde llueve más. Ok, ay, qué interesante cómo cada cosa tiene su sentido y sí, su claro. lógica. Ajá. A la siguiente pregunta, ¿cómo han apoyado otros actores a la situación del río Lerma? ¿Cómo han apoyado otros actores? Como otras organizaciones sí. O sea, como actores. Pues con la difusión. Por ejemplo, con TEC de Monterrey, pues nos dieron el permiso, bueno, en la semana ahí, que es en las universidades, en profesional de TEC de Monterrey, tienen una semana ahí, ¿no? En esta semana nos permitieron dar unas pláticas sobre el cuidado ambiental y los chicos les pusieron un trabajo que tuviera que ser relacionado con el marketing ambiental, ¿no? Pues más que nada es eso, abriéndonos paso a que nosotros podamos dar información. Okay. Sí, está súper bien. ¿Están conscientes de la existencia de los objetivos de desarrollo disponible? ¿Cuál Sustentable. Sustentable. ¿Cuál ha apoyado? O sea, ¿cuáles son los objetivos que más han apoyado aparte del de el agua, o sea, educación? Educación. Vamos muy de la mano con los temas de educación. Okay. ¿Y cuál es su visión para el 2030? Nuestra misión para el 2030. No, su visión. La visión. Yo también. Misión y visión. Okay. Nuestra visión para el 2030 sería cubrir la mayor cantidad de escuelas en la región de Toluca, Lerma y Metepec, para que podamos realmente llevar un programa de separación y gestión de residuos sólidos urbanos, que es toda la basura separada en diferentes categorías. Y alcanzar un nivel de reforestación bastante amplio. O sea, que no nada más sea como cada cierto periodo, sino tenemos una idea de poner plantas de tratamiento y a la vez invernaderos para nosotros poder generar nuestros propios árboles y entonces no esperar a la fecha de gobierno para que nos den los árboles, ¿no?
que eso fue lo que nos pasó en las diversas reforestaciones que Graciela les había mencionado. Entonces, pues ese sería como nuestra visión a largo plazo. Pues está súper bien. Sí. Entonces, ¿ustedes qué creen que sea necesario igual, o sea, seguir, o sea, como fomentando esa información a los jóvenes para que ellos también vayan viendo y seguir con este proyecto? Sí, porque mira, cuando dicen todo es cuestión de hábitos. Entonces, es más fácil formar a un niño chiquito que no tiene nada en su cabeza preformado, como tirar la basura en el suelo, como decir groserías, como estas cosas, ¿no? Es más fácil porque los estás moldeando desde chiquititos, ¿no? Esto implica los valores, las conductas de los papás, porque los niños pequeños son el reflejo de los papás. Después de que formas a los niños chiquitos viene la edad primaria, ¿no? En esta etapa de primaria y secundaria, pues los niños en la primaria como tal, bueno, no sé si ustedes sabían, los niños o toda persona genera su personalidad en los primeros 7 años de vida. Después de los primeros 7 años de vida, tú ya empiezas a tener tus propios prejuicios y tú empiezas a juzgar las cosas conforme lo que tus experiencias de vida. Entonces, en este periodo también es muy importante, porque si nosotros damos la información aquí, los niños todavía pueden formar sus propios paradigmas y ellos todavía pueden formar su propio pensamiento y sus propios hábitos. Cuando ya vamos creciendo, entramos a la secundaria, a la preparatoria en este lugar, también una variable externa pues serían extra serían las hormonas, ¿no? Que estamos en la adolescencia y estas cosas. Y la rebeldía, y por qué voy a hacer esto, y por qué voy a hacer lo otro. Sin embargo, cuando tú tienes algo bien plantado en tu cabeza y dices, esto se hace así porque se hace así, no hay de otra, no influyen estas cosas, porque ya sabes cómo se hace y qué se debe de hacer. Y sin embargo, con los adultos ya tienen paradigmas formados y todo bien establecido, ciertos hábitos bien establecidos, que es poco fácil cambiarlos. El que quiera se va a poner y se va a dedicar, pero si esto implica tiempo, dinero y esfuerzo extra, es muy poco probable que un adulto haga un cambio. Por eso sí es muy importante lo que dicen ustedes, porque pues a los jóvenes y a los niños es donde todavía podemos hacer un cambio de conciencia y una formación de hábitos. Okay. Pues muchas gracias, esto ya es, o sea, ya no tenemos más preguntas, pero pues sí nos ayudaron muchísimo, la información nos va a ayudar mucho y pues este mensaje lo vamos a enseñar a nuestros compañeros para que ellos también como que tomen conciencia y vean qué podemos hacer al respecto también nosotros como TEC de Monterrey. Claro. Muchas gracias. Entonces, Un placer. muchas gracias y gracias por su tiempo.